Ya no. Muy buenos días, bienvenidos a este segundo coloquio de ecosistemas estratégicos y sostenibilidad. El día de hoy les hablaremos sobre un tema muy importante que es sobre los cambios en el sistema terrestre. Las encargadas de explicarles un poco de este tema son Adriana Lucía Bustos Cuyatos, profesional de ingeniería ambiental, consolidada formación técnica en la caracterización de propiedades edáficas y el análisis de impacto ambiental en ecosistemas forestales, agrícolas y de pastizal. Especialista en la ejecución de protocolos experimentales para determinar la calidad del suelo y su respuesta ante disturbios como incendios forestales. La ingeniera Karen Chindoy, con enfoque en restauración y saneamiento de suelos. Lisbeth Juliana Maya, ingeniera ambiental especialista en manejo y conservación de suelos y recursos naturales, comprometida con la protección del medio ambiente y el desarrollo de soluciones sostenibles para el cuidado del entorno. Y quienes habla, Daira Díaz, estudiante de ingeniería ambiental comprometida con el estudio de los procesos ambientales y la conservación de los recursos naturales. Para darles una breve introducción de lo que vamos a hablar sobre los cambios en el sistema terrestre, pues se aborda cómo las actividades humanas han transformado el sistema terrestre y alterado el equilibrio natural del planeta. Se menciona que procesos como la quema de combustibles fósiles, la deforestación agrícola intensiva y la industrialización han modificado los ciclos biogeoquímicos globales, especialmente pues, los ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno. Pues estos cambios han generado impactos ambientales que afectan el funcionamiento de los ecosistemas y la estabilidad climática de la Tierra. También se destaca que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera ha provocado fenómenos como el calentamiento global y la acidificación de los océanos, afectando pues gravemente a especies marinas como los corales y otros organismos fundamentales para las cadenas alimenticias. Por ello, pues es fundamental comprender estos cambios ambientales para promover estrategias sostenibles que permitan pues conservar el equilibrio ecológico y pues reducir los impactos sobre el planeta. Como pregunta de investigación tenemos cómo las alteraciones antropogénicas en los ciclos biogeoquímicos del agua, carbono y nitrógeno afectan la estabilidad climática y ecología del sistema terrestre. Los métodos de búsqueda del documento son Ciencielo, la búsqueda fue del 2025. Nuestro documento seleccionado fue efectos hidrofóbicos en suelos quemados a diferentes intensidades. Efectos hidrofóbicos en suelos quemados a diferentes intensidades, que ese fue nuestro artículo seleccionado, que tiene que ver con nuestro tema, que son los cambios del sistema terrestre. Pues bueno, para dar una introducción del artículo, pues este artículo nos explica la importancia del suelo dentro de los ecosistemas y cómo los incendios forestales pueden alterar sus propiedades físicas y químicas. El suelo es fundamental porque en él ocurren pues procesos esenciales como el ciclo del agua, el intercambio de nutrientes y las transformaciones de materia y energía que permiten el funcionamiento de los ecosistemas. Uno de los principales efectos analizados, pues, es la hidrofobicidad, que es la capacidad del suelo para repeler el agua. Cuando esto sucede, pues disminuye la infiltración y aumentan problemas como la erosión y la pérdida de nutrientes. El objetivo pues de este artículo es estudiar cómo diferentes temperaturas de quema afectan las propiedades químicas de distintos tipos de suelo, especialmente pues su capacidad de absorber el agua. Bueno, pues le doy pues el paso a mi compañera que les va a explicar un poco de los materiales y métodos.
Buenos días, como materiales y métodos tenemos el área de estudio, el estudio fue realizado en la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad Autónoma de Nueva León. Esta se ubica en el municipio de Linares, de acuerdo con lo referido por la investigadora Ñañez Díaz. En el campus se encontraron los 4 sistemas de uso del suelos vertisoles analizados. Como primera parte tenemos la monotoría, la matorrales espinosos de Tamulpec, Tamulpecó, que básicamente estas son zonas donde crecen vegetación espinosas controladas por diferentes especies de aves. También tenemos áreas de pastizales donde básicamente pues estas son intervenidas por sistemas intensivos de agricultura. Luego tenemos plantaciones de eucalipto, donde básicamente pues en estos sistemas, teniendo en cuenta las diferentes composiciones, pues es importante hacer ese tipo de análisis. Luego tenemos agricultura en diferentes áreas, que es la zona amarilla, donde se rotan los cultivos, entonces pues por eso mismo es importante esto. Luego tenemos materiales y métodos, que pues donde fueron la colecta de las muestras, donde se hicieron 5 muestras compuestas por cada sistema de usos de suelos. Cada muestra compuesta está formada por 10 subtipos de muestras y estas pues fueron recolectadas a 0,5 centímetros. Y por segundo tenemos la preparación del suelo, que fueron los laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales, que estas fueron durante 7 días, en los cuales se sometieron a bueno, el secado de 7 días, donde se utilizaron mallas para homogenizar las muestras y sacar las partes más finas. Como tercero tenemos las quemas del suelo en mufla, pues que se realizaron en los laboratorios tecnológicos de la Facultad de Ciencias Básicas Forestales. Se utilizaron 25 gramos de suelos criados, quemados, en 5 tratamientos de temperatura durante 30 minutos. Como cuatro tenemos el test de tiempo de preparación, que es sobre la gota de agua. Entonces aquí lo que básicamente se muestra es que la tierra, bueno, la muestra se expone a diferentes tipos de agua, donde se expone durante cierto tiempo, y pues se va mostrando la absorción a diferentes niveles. Entonces aquí tenemos suelos hidrofóbicos, tenemos leves, fuertes y fuertes. También se nos muestra en materiales y métodos estudios de propiedades de pH y conductividad eléctrica, donde básicamente las mediciones de pH se realizaron mediante los métodos AS23 del 2000, que en esto mismo pues se muestran cómo se pusieron en el peso de la tierra, y luego se les ingresó agua, y de ahí pues se llevaron como tal a la medición del pH. Aquí pues se obtenieron resultados de pHs menores a 5, estuvieron entre 5,5 a 6,5, de 6,6 a 7,3, 7,4 a 8,4 y mayores a 8,4. Esto, pues, como pueden observar, en la parte izquierda de la barra, pues se muestran suelos eh, repelables, que se repelen, y asimismo, pues se fueron viendo, pues, la repelencia que tuvo el suelo con respecto al agua. Esto, ujú. Aquí tenemos la determinación del material orgánico, donde básicamente se vuelve a mostrar, se utiliza una combustión húmeda mezcla de 0,5 gramos del suelo con diclorito de potasio y ácido sulfúrico tras el periodo de reposo y la indicación de otros reactivos, donde se le añade agua destilada, ácido fosfórico, y se realiza una destilación con de sulfato ferroso hasta obtener el color verde claro que se muestra en la parte de arriba. Luego tenemos los cálculos, que estos se utilizaron para favorecer la corrección del factor de regulación del carbono, donde tenemos que el carbono mide 0,77, que esta es una constante, es de fórmula, y pues también tenemos variables principales como B, que es el volumen, y la M, que es el volumen del sulfato ferroso, y la M es el volumen para la muestra.
La conductividad eléctrica, pues aquí básicamente es que se explica cómo se mide la salinidad de la contracción pues, del suelo. La preparación, pues se utiliza una reacción de soluble de agua, 5.5 kilogramos del suelo y 25 milímetros de agua destilada. La mezcla se homogeniza cada 20 minutos durante 2 horas. Finalmente, pues se utiliza el electrodo para la medición de los diferentes que se muestran. Esto, pues en el análisis estadístico tenemos que la descripción de las herramientas materiales para la evaluación, pues se utilizaron debido a que los datos no presentaban una distribución normal. Se aplicó la prueba de Kruskal-Walsh y la prueba de Mann-Whitney, pues donde se muestra que el potasio es menor o igual a 0.5 para comparar las diferentes temperaturas entre los usos del suelo. Y le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, dando continuación al siguiente coloquio de ecosistemas estratégicos y sostenibilidad, agradeciendo pues principalmente a mi compañera por la intervención, compañera Adriana por su intervención y también al público pues por estar presente y estar conectados con nosotros todavía. Mi nombre es Karen Chindoy, soy ingeniera ambiental con enfoque a restauración y saneamiento de suelos y voy a encargarme de hablar sobre los resultados y discusión del presente artículo. De manera general, los resultados obtenidos permitieron pues evidenciar que las altas temperaturas producidas durante los incendios generan pues grandes impactos en base a las propiedades químicas del suelo. Los investigadores observaron que pues, variables tales como pH, hidrofobiosidad y materia orgánica presentaron modificaciones significativas en base a la intensidad del quemado. O sea, es decir, entre más intensidad de quemado presentaba pues, el suelo, este tendría más cambios en base a su estado químico y físico. Además, el estudio demostró que las temperaturas más altas, especialmente de 750 y 900 grados Celsius, fueron los que ocasionaron mayores alteraciones en el daño debido a principales pues, sucesos en ellos que ocurren en base a la combustión de la materia orgánica y a la formación de cenizas. Iniciando con la figura 2, que es la que se presenta en la parte izquierda. Aquí básicamente se analiza la hidrofobiosidad del suelo, es decir, la capacidad que tiene el suelo para repeler agua. En el eje X, que logramos observar, encontramos los diferentes usos del suelo, en el cual encontramos los agrícolas, los usos para pastizales, los matorrales, para cultivar eucalipto y demás. Junto con las temperaturas que se encuentran en la parte aplicadas en la parte tenemos a temperaturas que alcanzan de 105 a 900 grados Celsius. Bueno, tenemos específicamente 105, 200, 400, 750 y 900 grados Celsius. Por otro lado, en el eje Y se presenta la hidrofobiosidad en segundos, indicando el tiempo que tarda una gota de agua en penetrar el suelo. Entre mayor sea pues, el valor, mayor será la repelencia pues, que tiene en el agua. Los resultados muestran que las temperaturas que pues, observamos anteriormente, como 105 y 200 grados, presentan pues, mayor hidrofobiosidad. Sin embargo, a partir de los 400 grados se observa una disminución pues, significativa en base a los resultados. Esto ocurre, bueno, voy a explicar un poquito de por qué ocurre pues, este suceso, ¿sí? Esto ocurre porque las altas temperaturas son las que pues, generan combustión de la materia orgánica y la formación pues, de las cenizas, se podría decir, haciendo que el suelo pues, pierda la capacidad de repeler agua y pues estas alteraciones hacen que no ocurra un proceso pues, normal que tiene la naturaleza. Además, también se hablaba de las acciones que se hacían en el terreno en base a la plantación de eucalipto, presentó pues, valores más altos en base a la hidrofobosidad, posiblemente debido pues, a que tiene compuestos químicos
Bueno, posiblemente debido a compuestos químicos propios de esta vegetación, que incrementa la repelencia que tiene el agua con el suelo. Continuando con la figura 3, que es la que tenemos al lado derecho, esta corresponde al análisis del pH que tiene pues, en el suelo, en cada parte de la planta que se siembra, por así decirlo. En el eje X se observan pues, nuevamente los tipos del uso del suelo que mencionaba hace un momento. Mientras tanto, en el eje Y se encuentran pues, los valores tanto como el pH, los cuales indican pues, si es ácido o alcalino, pues, en donde se encuentra el suelo. A medida que el valor aumenta, observamos cómo el suelo se vuelve pues, más alcalino. En esta gráfica se evidencia cómo pues, el pH aumenta conforme va creciendo. Bueno, aquí logramos observar cómo incrementa la temperatura, especialmente en los tratamientos de 750 y 900 grados Celsius, que es lo que se evidencia en la gráfica que tienen presente. Esto sucede porque pues, durante la quema ocurren procesos como la combustión, el proceso de incrementar pues, la temperatura en sí, y esto hace que se produzcan cenizas y minerales que liberan compuestos alcalinos, que pues, son las que modifican física y químicamente el estado del suelo, que es básicamente lo que busca este artículo a investigar. Continuando con la gráfica 4, bueno, la figura 4, se analiza en esta la materia orgánica del suelo. En el eje X, nuevamente, pues presentamos analizar, se analiza nuevamente los tipos del suelo que ya mencionamos anteriormente para los tipos de plantas que se le aplican. Bueno, en el eje Y también presentamos el porcentaje de materia orgánica presente en el suelo. Los resultados muestran que las muestras testigo y las temperaturas pues, que presentaron en el rango de 105 y 200 grados mantienen pues, valores relativamente pues, altos. Sin embargo, en las temperaturas de 400 a 750 y 900 grados Celsius se evidencia pues, una disminución considerada de materia orgánica. Explicando básicamente por qué ocurren estos sucesos, es debido a que el calor básicamente pues, provoca procesos de oxidación y volatización, haciendo que gran parte de la materia orgánica se vea pues, afectada, quemándose y transformándose a cenizas. Como consecuencia, el suelo pues, pierde los nutrientes tan importantes que tiene y pues, por ende la calidad. Pues respondido. Damos seguimiento a mi compañera Lisbeth, que va a continuar explicando las gráficas faltantes en base a los resultados. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Maya y pues yo voy a continuar el tema de mi compañera. Bueno, en este resultado, en esta gráfica podemos observar que nos habla sobre la conductividad, en el cual en el eje X encontramos los suelos que se estudiaron, que fue la agricultura, pastizales, matorrales y los suelos que tenían eucalipto. Bueno, como podemos observar, a mayor temperatura, o sea, en este incendio forestal tuvimos temperaturas de 105 grados, 200, 400, 750 y 900 grados que nos muestran la gráfica verde. Entonces, en esto podemos observar que en la parte de los suelos con agricultura empezó pues a haber falta de la fertilidad y como mayor afectación en el suelo en el grado de los 400 a los 900 grados. En los pastizales podemos ver que la temperatura empezó a afectar desde los 200 grados, en los 400 afectó más al suelo de la agricultura hasta los 900 y asimismo con los matorrales y el de eucalipto. Más que todo en las temperaturas de 900 grados la temperatura afecta más por lo que hubo al esta materia orgánica y vegetación quemarse y genera cenizas, lo cual estas cenizas pues alteran la fertilidad del suelo, el suelo se vuelve más hidrofóbico y pues aparte de esto afecta pues sería toda la parte del suelo, su fertilidad y pues hace que el suelo sea menos fértil y pues más difícil para su recuperación. Como conclusión tenemos como conclusión en el documento
Y en nuestro artículo tenemos que ambos documentos evidencian que las actividades humanas han provocado importantes cambios en el sistema terrestre, alterando así el clima, los ciclos bioquímicos y la biodiversidad. También el aumento de las emisiones contaminantes, lo que es la deforestación y el cambio en el suelo, estos pues están generando impactos en los ecosistemas y en la distribución de muchas especies. Además, pues se destaca que estos cambios afectan al equilibrio natural del planeta y puede traer consecuencias ambientales y sociales a futuro. Como respuesta a la pregunta planteada al inicio de la exposición por nuestra compañera, tenemos que las alteraciones pues, antropogénicas en los ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno afectan la estabilidad climática y ecológica porque pues, este modifica el equilibrio natural del planeta. Actividades como la quema del combustible fósiles, la deforestación y el uso excesivo de fertilizantes, estos pues van a aumentar los gases de efecto invernadero, alterando así el ciclo del agua, la contaminación, alterando pues los ecosistemas. Esto pues provoca también lo que es la contaminación global, sequías, inundaciones y la pérdida de la biodiversidad, afectando así el funcionamiento de nuestro sistema terrestre. Y pues agradecerle mucho a ustedes por estar presente en nuestro segundo coloquio de ecosistemas. Y si tienen alguna pregunta, las estamos leyendo en las barras de comentarios.